¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español escuchando conversaciones. Hoy vamos a aprender español con Moulin Rouge. En la lección de hoy aprenderemos vocabulario del día a día y aprenderás un poco de slang español, es decir, el español tal y como se habla en la calle. ¿Estás preparado? Por cierto, si quieres saber quién es el ganador del sorteo de esta semana, ves al minuto. Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip español de una película, serie o canción con subtítulos. Después, repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender español con Moulin Rouge. ¡Vamos allá! Perdón, lo siento, no pretendía. He visto tu luz encendida y he trepado por... ¿Qué? No podía dormir. Quería darte las gracias por ayudarme en lo del trabajo. Oh, no hay de qué. Sí, Toulouse tenía razón. Tienes mucho talento. Será un gran espectáculo. En fin, será mejor que me vaya. A ambos nos espera un largo día mañana. Espera. No, por favor, espera. Antes, cuando tú y yo estábamos... Cuando creías que era el duque, dijiste que me amabas. Y llevo pensando... ¿Si estaba actuando? Sí. Claro. Parecía auténtico. Christian, soy una cortesana. Me pagan por hacer que los hombres piensen que es verdad lo que quieren creer. Sí. Qué tonto soy. Creer que podrías enamorarte de alguien como yo. Yo no puedo enamorarme de nadie. ¿No puedes enamorarte? Pero una vida sin amor es terrible. No, tener que estar en la calle es terrible. No, el amor es como el oxígeno. ¿Qué? El amor es algo esplendoroso. El amor nos eleva a nuestra esencia. Todo lo que necesitas es amor. No empieces otra vez con eso. All you need is love. Una chica necesita comer. All you need is love. En la calle no se quiere ver. All you need is love. Love is just a game. Perdón, lo siento, no pretendía... El verbo pretender significa querer ser o querer conseguir algo. Cuidado, porque el verbo pretender no es sinónimo del inglés to pretend. Son falsos amigos. Pretender significa querer ser o querer conseguir algo, mientras que to pretend significa fingir o aparentar. Por ejemplo, él pretende ser como Madonna. Significa él quiere ser como Madonna. Strike the pose. Perdón, lo siento, no pretendía... He visto tu luz encendida y he trepado por... ¿Qué? El verbo trepar significa subir a un lugar alto y difícil con las manos y con los pies. Cuidado, la diferencia entre subir y trepar es la dificultad de llegar a ese sitio. Si es fácil llegar, utilizaremos el verbo subir.
como por ejemplo subir las escaleras. Pero si es difícil llegar, utilizaremos el verbo trepar, como por ejemplo trepar una montaña. He visto tu luz encendida y he trepado por... ¿Qué? No podía dormir. Quería darte las gracias por ayudarme en lo del trabajo. Oh, Lo sé, es muy difícil entender cómo utilizar por y para. Pero te voy a dar un truco que te va a ayudar a entender cuándo debes usar por y cuándo debes usar para. Por significa razón o motivo. Para significa finalidad u objetivo. Por ejemplo, este regalo es por la fiesta. Significa que la fiesta es el motivo por el que te doy el regalo. Es decir, tú hiciste una fiesta y yo, como consecuencia, te doy este regalo. Este regalo es para la fiesta. Significa que la finalidad del regalo es estar en la fiesta. Es decir, que yo he comprado este regalo para llevarlo a la fiesta. Cuando damos las gracias, siempre tenemos que utilizar por. Porque estamos dando gracias por alguna razón o algún motivo. Pero, ¿podemos dar gracias utilizando para? Sí, si damos las gracias con una finalidad. Por ejemplo, te di un regalo y no me dijiste gracias. Estoy triste. Vale, te doy las gracias para que estés contento. Gracias. No podía dormir. Quería darte las gracias por ayudarme en lo del trabajo. no hay de qué. Existen muchísimas formas de responder cuando alguien nos da las gracias. Posiblemente la forma más común es responder de nada. Pero es importante saber que existen muchas otras formas que te van a permitir ser más educado o ser más cercano cuando alguien te da las gracias. De nada. Gracias a ti. No hay problema. No hay de qué. Para eso estamos. No podía dormir. Quería darte las gracias por ayudarme en lo del trabajo. No hay de qué. Sí, Toulouse tenía razón. Tienes mucho talento. Será un gran espectáculo. En fin, será mejor que me vaya. A ambos nos espera un largo día mañana. En fin es una expresión que se utiliza para concluir o finalizar algo. Aunque en fin incluye la palabra fin, no tiene nada que ver con final o finalmente. En fin se utiliza como una forma de resumir un tema o de terminar una conversación. Me han despedido del trabajo, me ha dejado mi novia, no tengo dinero y soy muy feo. En fin, tengo que ser positivo. En fin, será mejor que me vaya. A ambos nos espera un largo día mañana. Espera. No, por favor, espera. Antes, cuando tú y yo estábamos... Cuando creías que era el duque... Duque es un título de la aristocracia. La aristocracia es la clase social
que tiene dinero y poder. Los aristócratas pueden tener muchos títulos, como marqués, conde, barón, duque o señor. Antes, cuando tú y yo estábamos... Cuando creías que era el duque, dijiste que me amabas. Y llevo pensando ¿Si estaba actuando? Sí. Claro. Cuando en español queremos expresar una acción que comenzó en el pasado, pero que continúa en el presente, utilizamos el verbo llevar o seguir más un verbo en gerundio. Por ejemplo, llevo esperándote 2 horas. Significa que empecé a esperarte a ti hace 2 horas y que ahora continúo esperándote. Dijiste que me amabas. Y llevo pensando ¿Si estaba actuando? Sí. Claro. Parecía auténtico. Cristian, soy una cortesana. Una cortesana es una mujer que forma parte de la corte del rey, es decir, de las personas que acompañan al rey. Normalmente las chicas que acompañaban al rey eran las chicas con las que el rey tenía sexo. Por eso, cortesana se utiliza como sinónimo de prostituta. En la película, Nicole Kidman no es una cortesana, porque no hay ningún rey ni ninguna corte. Es una prostituta. ¿Qué? Pero queda un poco feo llamar prostituta a Nicole Kidman, así que en la película la llaman cortesana. Soy una cortesana. Soy una cortesana. Me pagan por hacer que los hombres piensen que es verdad lo que quieren creer. Sí. Qué tonto soy. Creer que podrías enamorarte de alguien como yo. El verbo enamorarse significa sentir amor por otra persona. El verbo enamorar está formado por el prefijo en, que significa dentro, y la palabra amor, que significa... Bueno, ya sabes lo que significa amor. Es decir, que enamorarse de una persona es entrar dentro del amor. Qué tonto soy. Creer que podrías enamorarte de alguien como yo. Yo no puedo enamorarme de nadie. ¿No puedes enamorarte? Pero una vida sin amor es terrible. No, tener que estar en la calle es terrible. No, el amor es como el oxígeno. ¿Qué? El amor es algo esplendoroso. Esplendoroso es una palabra muy poco común en español, que significa que algo es muy bonito o que tiene mucha belleza. En español no utilizamos mucho la palabra esplendoroso, pero sí utilizamos mucho su sinónimo, espléndido. Algo espléndido es algo hecho de una forma extraordinaria. No, el amor es como el oxígeno. ¿Qué? El amor es algo esplendoroso. El amor nos eleva a nuestra esencia. Todo lo que necesitas es amor. No empieces otra vez con eso. All you need is love. No empieces es una expresión que utilizamos cuando no queremos que alguien repita algo que ya ha dicho anteriormente. Normalmente tiene un tono negativo y lo utilizamos cuando alguien está dando su opinión y no queremos oír sus excusas. ¿Otra vez estás comiendo? No empieces otra vez. ¡Ya está! ¡Eso es todo! ¿A que es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de Moulin Rouge
sin subtítulos. Si al acabar el vídeo tienes alguna duda, puedes escribir un comentario y yo personalmente te responderé. Vamos a volver a ver Moulin Rouge. Perdón, lo siento, no pretendía. He visto tu luz encendida y he trepado por... ¿Qué? No podía dormir. Quería darte las gracias por ayudarme en lo del trabajo. Oh, no hay de qué. Sí, Toulouse tenía razón. Tienes mucho talento. Será un gran espectáculo. En fin, será mejor que me vaya. A ambos nos espera un largo día mañana. Espera. No, por favor, espera. Antes, cuando tú y yo estábamos... Cuando creías que era el duque, dijiste que me amabas. Y llevo pensando ¿Si estaba actuando? Sí. Claro. Parecía auténtico. Christian, soy una cortesana. Me pagan por hacer que los hombres piensen que es verdad lo que quieren creer. Sí. Qué tonto soy. Creer que podrías enamorarte de alguien como yo. Yo no puedo enamorarme de nadie. ¿No puedes enamorarte? Pero una vida sin amor es terrible. No, tener que estar en la calle es terrible. No, el amor es como el oxígeno. ¿Qué? El amor es algo esplendoroso. El amor nos eleva a nuestra esencia. Todo lo que necesitas es amor. No empieces otra vez con eso. All you need is love. Una chica necesita comer. All you need is love. En la calle no se quiere ver. All you need is love. Love is just a game. Muy bien, lo has conseguido. Enhorabuena. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pandas!